Finalmente, el gobierno brasileño decidió el ingreso en la OPEP Plus, una decisión que fortalece inequívocamente la unión de países productores de petróleo y que articulan políticas en defensa del valor estratégico de esta riqueza. Da OPEP, articuladores de políticas de defesa do valor estratégico dessa riqueza, siempre codiciada por la rapacidad imperial. Muchos de esos países de la OPEP ya han sido agredidos por el imperialismo, por resistir a sus presiones coloniales, y debe ser motivo de saludos que Brasil, también blanco de codicia por sus inmensos manantiales, se sume para fortalecer el bloque. En promedio, los países integrantes de la OPEP reciben cerca del 80% de la renta petrolera, mientras que Brasil se queda con solamente el 15% de esta receta. Según la Asociación de Ingenieros de la Petrobras, el 75% del petróleo presal ya no está hoy bajo control nacional. Así, el ingreso de Brasil en la OPEP Plus puede ser una señal de la voluntad de los cambios políticos para que la inmensa riqueza petrolera de Brasil beneficie al pueblo brasileño en primer lugar. Latitud Brasil está comenzando. Hola amigos y amigas del programa Latitud Brasil por Telesur. Una gran satisfacción nuestro nuevo encuentro para debatir la política petrolera en Brasil, que obviamente está relacionada con la política global del país. Brasil acaba de declarar que ingresará en la OPEP, tras lograr la autosuficiencia petrolera, pero una serie de desafíos rodean la política petrolera de Brasil, entre ellos las duras críticas del propio presidente Lula a la subida de los precios de los carburantes, que achaca a los intermediarios. Pero queremos oír exactamente eso de un especialista en petróleo, un ingeniero que ha dedicado toda su vida a Petrobras y es actualmente vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, Fernando Siqueira, que está aquí con nosotros. ¿Qué significa la entrada de Brasil en la OPEP? ¿Y qué debe hacer Brasil para aprovechar adecuadamente este nuevo estatus como parte de una política de soberanía? Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Beto. Buenas noches a sus televidentes. Es un placer estar aquí con ustedes. La entrada de Brasil en la OPEP es interesante porque la OPEP protege a los países productores. Porque hay un cartel malvado, el cartel de las 7 hermanas, que somete a todo esquema petrolero mundial y que antes tenían el 80% de las reservas mundiales y hoy tienen menos del 5%. Así que hacen todo lo posible por quitar el petróleo a quienes lo tienen. Por ejemplo, invadieron Irak y mataron a Saddam Hussein, invadieron Libia y mataron a Gaddafi. Así que lo que ocurre, Beto, es que Estados Unidos tiene una gran inseguridad energética porque consume 8.000 millones de barriles al año y tiene una reserva de 40.000 millones de barriles. Así que en 5 años, si Estados Unidos no trae petróleo extranjero, el país morirá literalmente, porque sin energía es difícil sobrevivir, ¿no? Por eso el presal es muy codiciado por Estados Unidos. Hay una intención permanente de privatizar Petrobras y llevarse el presal con Petrobras. Así que el cartel del petróleo, los productores, se protegen unos a otros. Entonces creo que esto es muy bueno, porque se está contrarrestando esta presión del cártel internacional, que no es muy escrupuloso. Los tipos derrocan al gobierno, sobornan a los líderes, hacen todo lo malo en el tema del petróleo. Así que la adhesión a la OPEP ofrece cierta protección
Una protección entre los países productores para fortalecerse y hacer frente a este pernicioso cartel. Es una forma de que Brasil esté más cerca de los países que se defienden de la codicia imperialista, como su vecino de al lado, Venezuela, que también es miembro de la OPEP, ¿no es así? Venezuela, Ecuador, Irán, Irak, Arabia Saudí. Todos ellos son países productores que sufren presiones externas. Por ejemplo, cuando Irán nacionalizó su petróleo, la CIA fue allí y derrocó a Mohammad Mossadegh, que era el primer ministro. Lo condenó a muerte y luego lo exilió. Así que el cartel internacional del petróleo no tiene escrúpulos. Se lleva todo el petróleo, esté donde esté. Ahora Brasil ha denunciado, Fernando, la presidenta Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, que hay que explorar más para no perder la autosuficiencia, lo que según ella podría ocurrir en 2030. Y hay un gran debate en Brasil sobre la exploración de la margen ecuatorial, con fuerte oposición de los ecologistas. Pero Petrobras tiene un historial de exploración con bajo riesgo de accidentes y alta eficiencia. ¿Cómo entra usted en este debate? Sí, usted lo ha recordado bien. Es prácticamente imposible tener un problema medioambiental, una agresión medioambiental en la fase de exploración. No hay precedentes en el mundo de accidentes durante la fase de exploración. En producción ha habido accidentes en plataformas, pero en la fase de exploración la tasa de éxito es de 10-1, es decir, se perforan 10 pozos para encontrar uno que produzca, para encontrar un campo. En este programa de perforación de 9 pozos, no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se produzcan accidentes por vertido de petróleo o agresión al medio ambiente. Creo que el IBAMA está haciendo el juego a las multinacionales, porque ya están ahí, en Guyana, y quieren quitarse de en medio a Petrobras para explotar el margen ecuatorial. Así que creo que se trata de un exceso de celo por parte del IBAMA. De hecho, una vez discutí con los ecologistas que tiene que haber un sentido común. Por ejemplo, cuando construyeron algunas centrales eléctricas en el norte, los ecologistas exigieron que fueran presas sin embalses, a filo de agua. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hubo sequía, cuando los embalses estaban bajos, Fernando Henrique contrató a un montón de empresas para generar energía utilizando gasóleo, que es muy contaminante para el medio ambiente. Así que si impides la generación de energía limpia creando un embalse más pequeño, llevas al país a consumir gasóleo para la generación de electricidad, gasóleo y gas, ¿no? Así que fue mucho peor la enmienda que el soneto. ¿Es verdad? Ahora tenemos que ser sensatos en esta evaluación, porque ciertamente, si Petrobras no explora el margen ecuatorial, otras empresas presionarán y acabarán explorándola. Así los brasileños pierden mucho. Muy bien. Ahora se da una situación curiosa, porque el margen de beneficio de los países productores de petróleo que han nacionalizado empresas es que el 80% de los ingresos del petróleo, más o menos, se queda en el país. En el caso de Brasil, esto no ocurre. ¿Por qué? ¿Por la desnacionalización de las acciones de Petrobras? Sí, ese es uno de los puntos principales. Cuando Fernando Henrique asumió el poder,
Los poderes públicos, el gobierno federal, estados y municipios poseían el 84% del capital social de Petrobras. Además de romper el monopolio, Fernando Henrique vendió el 36% de las acciones de Petrobras en la Bolsa de Nueva York. ¿Para qué, Beto? ¿Para vender acciones de Petrobras en la Bolsa de Nueva York? Consenso de Washington. Consenso de Washington, exactamente. La presión de la corporatocracia americana, como dice João Pérez. Exactamente. Entonces Fernando Henrique vendió el 36%, que hoy ya está en el 46% de las acciones de Petrobras en la Bolsa de Nueva York. Le hace Jorge Soros y compañía. Así que presionó a los municipios para que vendieran sus acciones. De hecho, cuando dejó el cargo, solo el gobierno federal y el Bandes tenía acciones, el 28% del total. Cuando se produjo la sesión onerosa en el gobierno de Lula, que creó un grupo de trabajo para revisar la legislación petrolera, el marco regulador del petróleo. Entonces Lula creó un grupo de trabajo interministerial y empezó a revisar la ley que hizo Fernando Henrique, que daba todo el petróleo a quien lo produjera, rompiendo el monopolio. Así que cuando se descubrió el presal, fue necesario revisar el marco regulador, porque si no, el petróleo se iba todo, se entregaría todo. Así que este grupo de trabajo elaboró el proyecto de ley de reparto, que finalmente se aprobó, y el proyecto de ley de cesión onerosa. Sí, sí. El gobierno lo cedió a Petrobras a cambio de un pago. Por eso es una cesión onerosa. 7 blocos de potenciales productores. 7 bloques de productores potenciales en los que se espera producir 5.000 millones de barriles. Así que se aprobó una ley a tal efecto. Y en esa ley se capitalizó Petrobras, en la que el gobierno compró acciones de Petrobras y Petrobras pagó en efectivo por los 7 bloques. Pagó 70.000 millones de reales por los 7 bloques. Y luego el gobierno, con las acciones que Petrobras pagó, compró acciones de Petrobras. Y los demás accionistas no las compraron. Así que la participación subió al 48%. Y luego, bajo el gobierno de Bolsonaro, Caixa Econômica y Banco do Brasil tuvieron parte de esas acciones. Bolsonaro las hizo vender. Por lo que hoy el 29,02% están en manos del gobierno y el 7,98% del Bandes. En total, solo el 36% de las acciones de Petrobras, el 64% está en manos de accionistas privados, en su mayoría extranjeros. Está el fondo de garantía, en el que los trabajadores han comprado el 1,5%. Hay algunos accionistas individuales en Brasil, pero alrededor del 60% está en manos del sistema financiero internacional. Así que cuando Petrobras obtiene fabulosos beneficios, como Pedro Parente ha generado, distribuye dividendos y estos dividendos van a estas personas. Todo se va al extranjero. Todo se va al extranjero. Como resultado, el pueblo brasileño se queda sin los beneficios del presal, lo que perjudica enormemente a la economía nacional. Como usted muy bien ha mencionado,
Tengo un gráfico que muestra que los países exportadores, que son los principales productores mundiales, se quedan con el 80% por término medio del petróleo producido en su país. Y Brasil, con este asunto de las acciones de Petrobras en el extranjero, más algunos contratos chapuceros de la ANP, la Agencia Nacional del Petróleo, está recibiendo ahora más o menos el 10% del petróleo producido en Brasil. Lamentable. Así se explica que los Emiratos Árabes Unidos, que cuentan con las excepcionales Abu Dhabi, Dubái, todo con dinero del petróleo. Noruega pasó a ser el segundo país más pobre de Europa, usando petróleo, y se ha convertido en el país más desarrollado del mundo en los últimos 8 años. Tiene mejor calidad de vida, mejor educación, mejor sanidad, mayor igualdad entre las personas. Hay muy poca desigualdad en Noruega. Tengo un conocido brasileño que vive en Noruega, que ha dicho que el gobierno nos da tantos beneficios que hasta se vuelve monótono. Tantas ventajas, sanidad, educación, todo es gratis y una calidad de vida excepcional. Brasil, con el presal, que es una reserva fantástica, está en la condición de un país pobre subdesarrollado. Es una contradicción escandalosa. Es una desigualdad brutal. Estamos aquí conversando con Fernando Siqueira, ingeniero, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras, sobre los nuevos desafíos de la política petrolera de Brasil con el ingreso de Brasil en la OPEP. Haremos una pausa y volvemos enseguida con Latitud Brasil. Latitud Brasil está de vuelta. Hoy conversando con ingeniero y vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras. Toda una vida dedicada profesional y políticamente a Petrobras y a la causa nacionalista del petróleo es nuestro en Brasil, pero que se enfrenta a desafíos como vimos en el primer bloque. Ahora quiero hablar de la cuestión que planteó recientemente el propio presidente Lula. Porque el presidente se ha quejado de la subida del precio de los combustibles y afirma, defiende, acusa a los intermediarios de ser los responsables de esta subida del precio de los combustibles. Pero ya tuvimos en Brasil, en la época del gobierno del presidente Ernesto Geisel, la creación de una empresa para ocuparse exclusivamente de la distribución, una empresa estatal llamada BR Distribuidora. ¿No sería una buena idea, Fernando Siqueira, recuperar esa experiencia y, en cierta medida, crear un instrumento para que la propia Petrobras se encargue de la distribución? Por supuesto, Beto. Cuando se creó el distribuidor, alcanzó el mayor porcentaje de cuota de mercado gracias a su competencia. Y en cierto modo reguló el sistema, porque, por ejemplo, en la AEPET denunciamos una vez que el gran villano del aceite era la distribución. Las distribuidoras se llevaban el 30% de las ventas de petróleo y Petrobras, que exploraba, producía y transportaba el 14%. A diferencia de Estados Unidos, donde la Petrobras americana, la que produce, se lleva el 60%.
Hicimos la denuncia y fuimos a Itamar. Itamar Franco, el presidente de Brasil, expresidente de Brasil. Itamar era nacionalista, aunque un poco de derechas, pero era nacionalista. Y así empezó a cambiar esto. Y hoy Petrobras tiene una participación mucho mayor, que es incluso excesiva. En el caso del gasoil, por ejemplo, Petrobras se quedaba con el 58% del gasoil producido. Y en el gobierno de Parente en 2000, en el gobierno de Fernando Henrique, intentó privatizar Petrobras, incluso cambiándole el nombre por Petrobras. Sí, sí, es verdad. Y cuando Temer asumió el poder, según el Intercept Brasil, fue a los Estados Unidos y pasó una semana allí absorbiendo lo que tenía que hacer para entregar la riqueza nacional. A su regreso nombró a Pedro Parente, presidente de Petrobras. ¿Qué es lo que ha hecho Parente? Comenzó a vender activos de Petrobras. Vendió el yacimiento de Carcará, una reserva de 2.000 millones de barriles, por 2.500 millones de dólares. Es decir, 1,25 dólares por barril. Precio negativo. Luego, para enfrentar a Petrobras con la opinión pública, subió el precio del gasóleo en la refinería a 5,70 reales. ¿Cuál es el precio de coste del gasóleo por Petrobras? Un real, menos de un real. Lo que cuesta a Petrobras, que lo vendía a 5,70, más del 400% del beneficio. Esto provocó la inflación de los alimentos, que aumentó un 30% a lo largo de los años, porque el gasóleo es el principal insumo para transportar alimentos y personas. Entonces Parente, para enfrentar a Petrobras con la opinión pública y hacer que las ventas fueran absurdamente bajas, hizo el PPI, Plan de Paridad Internacional. O sea, los brasileños, habiendo casi alcanzado la autosuficiencia, comprábamos petróleo como si lo importáramos y pagábamos el precio de importación. Un completo disparate. Un disparate total, total. Así que el distribuidor tenía este poder para regular el mercado. Vendió la distribuidora de gas, Liquigas. Vendió la otra distribuidora que suministraba gas canalizado. Vendió el gas a las empresas. Todo a precios irrisorios. Vendió la red de gasoductos del Presal. La red de gasoductos que transporta el gas del Presal está en manos de una empresa canadiense. Así que la idea era entregarlo todo. Luego vino su sustituto, Castelo Branco, y vendió la empresa de distribución, que es la cara de Petrobras a los ojos de la población. Y lo vendió por un precio tan irrisorio que ni siquiera pagó la imagen que Petrobras tenía ante la gente. El poder de su marca valía mucho más que el precio de venta. ¿Tiene intención de presentar al presidente Lula una sugerencia para volver a crear una empresa estatal que se encargue de la distribución? Sí, estoy solicitando una reunión con él, y ese sería uno de los temas. En vez de intentar recomprar a una distribuidora, hacer una distribuidora de Petrobras, como se hizo con BR, ¿no? Y también, como yo le dije el otro día, con gas en Sao Paulo, cuando fue privatizada por el yerno de Fernando Henrique. La distribuidora quiso comprarla y se lo prohibieron. Con gas fue vendida a Shell por un precio muy bajo. Precio negativo. Una empresa altamente estratégica, la mayor distribuidora de gas de Brasil. Ahora pertenece a Shell, ¿eh? Pertenece a Shell. Debido a que Enron quebró, Shell se convirtió en el propietario de Comgás en Sao Paulo.
Así que podemos resumir que el gran problema, los grandes retos, aunque la entrada de Brasil en la OPEP es muy positiva, siguen estando en la renacionalización de las acciones y activos de Petrobras, incluso en el área de distribución. ¿Queda bien resumido así? Está bien resumido. Y también revisar el marco reglamentario para fijar un porcentaje mínimo de aceite-beneficio que reciba la Unión en los contratos de reparto. Verán, el mayor yacimiento de Brasil, el de Buzios, es una reserva de unos 13.000 millones de barriles. Fue subastado. Y el aceite-beneficio que recibe el gobierno es del 23%. Como ha dicho usted, el 80% para los países exportadores. Hay mucho que cambiar en la política petrolera de Brasil. El presidente Lula la ha denunciado mucho, está bajo presión. Pero tal vez una nueva campaña de El petróleo es nuestro resulte en una gran causa brasileña victoriosa, triunfadora y nacional. Con el presidente Lula sería posible hacerlo, ¿no lo cree? Sí, lo creo. Tengo previsto reunirme con él y llevarle esta serie de sugerencias. Esta y otra de la que no puedo hablar, porque si no el cartel se interpone. Solo tiene que hablar con él directamente. Fernando Siqueira, vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobras. Muchas gracias por su participación aquí en Latitud Brasil. Estaremos siempre de puertas abiertas a usted. Gracias. Es un enorme placer. Un programa extremadamente importante en la defensa de la economía nacional. Gracias, Fernando Siqueira. Muchas gracias a ustedes que nos acompañan. La próxima semana estaremos de vuelta con un tema más para entender cada vez más profundamente aquel que es llamado el gigante del sur, Brasil. Aquel abrazo. Chao.